¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Market Overview. Esta semana tuvimos bastante movimiento en el mercado. Ya hoy termina la jornada, pero sobre todo el día de ayer, que se dio el dato de la inflación, pues fue lo que más esperaba el mercado. El dato de inflación era el dato más esperado, yo creo que de todo el semestre y por supuesto voy a aplicar a cierre de año, y pues esperaba una baja para que continuara con esta tendencia ya de desaceleración en los precios, y pues sí se dio de esa forma, solamente que fue ligeramente por arriba de la expectativa, y eso provocó cierta volatilidad, y vamos a platicar el día de hoy justamente de lo que implican esos movimientos y cuál es la expectativa, sobre todo pues para cierre de año. Entonces, en este asunto de la inflación, pues como les digo, el dato de ayer, pues bueno, fue del mes anterior, y sí se esperaba que fuera por ahí del 8.1 en una tasa anual, y salió en el 8.2, les digo, ligeramente por encima de lo esperado. Entonces fue un dato pues negativo, porque no bajó tanto como lo esperaba el mercado. Sin embargo, como pueden ver en la gráfica, pues sí se aprecia una tendencia ya de desaceleración respecto a los máximos que vimos en este año. Esta parte de la inflación, pues por supuesto está ligada a las tasas de interés. El mercado se pone nervioso, ¿por qué? Porque al haber mayor inflación y al ver que no hay señales contundentes de que se desacelere, el mercado interpreta que la Fed, la Reserva Federal, va a ser más agresiva con el movimiento de tasas. Ya lo ha dicho varias veces Jerome Powell, que incluso aunque vean una tendencia ya a la baja en la inflación, ellos van a seguir manteniendo una política restrictiva, es decir, que sigan subiendo la tasa de interés por un tiempo determinado, para efectos de tener más contundencia en el movimiento a la baja de la inflación. Entonces, vamos a ver cómo lo aprecia la Fed en su próxima política monetaria, que va a ser en noviembre, pero por lo pronto el mercado ya está descontando que vayan a subir otra vez 0.75% la tasa de interés. ¿Y por qué el mercado se pone nervioso respecto al movimiento de la tasa de interés? Pues lo que interpreta es que si la suben demasiado fuerte, lo que pueda provocar es un daño coyuntural a la economía. ¿Por qué? Porque sabemos que pues la economía pues depende fuertemente del crédito. Muchas personas y muchas empresas tienen créditos activos, y al momento de incrementar el costo del dinero, pues puede provocar defaults o que no puedan pagar esos créditos, y esto es un efecto pues dominó. Entonces tienen que ser cuidadosos en el sentido de subir la tasa de interés lo suficientemente fuerte para efectos de que sí bajen la inflación, pero no excederse y a consecuencia venga un daño a la economía. Pero vean, esto es precisamente la tasa de interés, lo que hemos visto en los movimientos del año, pues la tendencia es completamente alcista, igual que la de la inflación, y se espera que termine ya cercana al 4,5%, cerca del 5% la tasa de interés a cierre de este 2022. Ya habíamos comentado también que la expectativa también es para el siguiente año que la inflación empiece a desacelerarse de manera más fuerte, y en consecuencia la tasa de interés ahora empiece a bajar. De hecho, ya empezamos a ver un movimiento en los rendimientos de los bonos y las tasas de interés de corto plazo y de largo plazo, y ya se ha visto que se empieza, digamos, a normalizar la curva, porque lo normal es que las tasas de interés de largo plazo sean mayores que las de corto plazo. Pero con este movimiento de inflación y de tasas a corto plazo, lo que vimos fue una curva invertida, que es decir que las tasas de interés a corto plazo eran mayores que las de largo plazo. Entonces, pues bueno, eso también es muy, muy importante. Y también esta semana ya comienzan los reportes corporativos. Históricamente siempre comienzan los bancos, o por lo menos de los nombres más importantes, y esta semana, el día de hoy precisamente, reportaron los bancos, pues fue JP Morgan, Citigroup y Morgan Stanley. Los tres básicamente reportaron buenos números, solamente Morgan Stanley se quedó por debajo de las expectativas del consenso. JP Morgan, que es de los principales bancos a nivel mundial y el principal banco en Estados Unidos, pues reportó unos ingresos
superiores a lo esperado, por todo un alza en ingresos del 10%, pues también debido principalmente al movimiento de tasas de interés. Como sabemos, el core del banco pues es precisamente la parte del préstamo y la financiación, y pues al subir las tasas de interés le beneficia directamente a su negocio. Entonces tuvieron un ingreso superior a lo que esperaba el mercado, aunque las ganancias, es decir, las utilidades por acción, estuvieron por debajo, cayeron 17%. Esta es una gráfica donde ejemplifica el JP Morgan y Wells Fargo cómo ha estado el apetito por adquirir créditos hipotecarios en Estados Unidos. Evidentemente, el mercado de vivienda, al subir la tasa de interés y hacerse más caro el crédito, pues el mercado de vivienda se empieza a desacelerar. ¿Por qué? Porque la gente ya empieza a tomar menos créditos, pues porque le va a salir más caro. Y finalmente, en cuestión de este resumen introductorio, lo más importante es, pues ahora, ¿qué esperamos para fin de año? Porque como sabemos, todo el 2022 ha sido bastante complicado. Ya hemos dicho varias veces que la ciclicidad del mercado pues difiere de lo que hemos visto hasta el momento en todos los índices globales. Normalmente, en un horizonte de 10 años, la normalidad es que el mercado suba a 7 años, u 8 y baje 3 o 2, y lo mismo pues para una escala intraaño, es decir, una escala de meses. Sin embargo, este año pues ha sido completamente atípico. ¿Por qué? Porque pues ya llevamos básicamente 10 meses en el año, y de esos 10 meses solamente 2 meses ha presentado utilidades el mercado, y 8 meses pues han sido negativos, y la volatilidad ha sido bastante alta, y pues ha sido un cúmulo de diversos factores que todos ya bien conocemos, desde el tema bélico de Rusia y Ucrania hasta la inflación, el tema de las cadenas de suministro y la cuestión de los chips, en general varios temas que se han venido asociando a esto. Y pues todo esto ha incrementado los temores de que se materialice la recesión para el siguiente año. De hecho, es algo que, según algunas encuestas que salieron, se hicieron a los principales directores generales de empresas de Estados Unidos, empresas que facturan más de $500 millones, hicieron una encuesta para efectos de ver qué expectativas tenían ellos en cuestión de la recesión. Y básicamente más del 80% sí espera que se materialice, y ya están tomando incluso medidas, ¿no? Muchos de ellos ya están mandando a descansar personal o despidiendo staff, otros están posponiendo planes de inversión. Entonces, pues ya es algo que ya todo mundo está esperando. Y comento todo esto porque es muy importante para que se haga un piso de mercado, porque recordemos que el mercado se viene adelantando los hechos. Para que se genere un piso de mercado es muy importante que se empiecen a materializar esas malas noticias o esos temores que tiene el mercado, ¿sale? Se ha venido cayendo desde inicios de años, de hecho desde el año anterior se ha venido desacelerando el mercado, ha venido cayendo, en momentos parece que se recupera y luego se vuelve a caer y demás. Y siempre ha sido ante expectativas futuras, ante expectativas pues precisamente de que la inflación se siga subiendo, expectativas de que la tasa de interés, la Fed la trepe de forma más importante, ante expectativas de que se materialice una recesión. Y todos estos temores ya han tomado, ya se han materializado, ya los hemos visto cómo han venido pasando a lo largo del año. Entonces eso es importante, porque una vez que el mercado empieza a adelantar sucesos y después esos sucesos se materializan, pues en realidad ya el mercado ya lo terminó de descontado, ya lo vino adelantando, y eso es lo que se necesita para efectos de que se tenga un piso de mercado. Por ejemplo, ayer el mercado, después del dato de inflación, antes del dato de inflación estaba 1% los futuros del S&P. Cuando salió el dato de inflación a las 7:30 hora de México, el mercado se cayó hasta el 2% de manera, o sea, de segundos, de +1 se fue a -2. Y luego cuando abrió el mercado, ya pasada la media hora, una hora más o menos, empezó a generar un rally, empezó a subir y terminó más de 3%. Entonces tuvo un intervalo, tuvo un rango desde el mínimo hasta el máximo de más del 5%, cosa que no suele suceder. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con malas noticias, la mala noticia fue que la inflación salió por encima de lo esperado, con malas noticias el mercado rebotó, y eso es justamente lo que se espera o ver para poder materializar un piso, y eso es lo que les comento. Se materializa aquello que ya había venido adelantando el mercado, o los temores que están generando incertidumbre en el mismo. Entonces, para efectos del rally alcista, ¿qué factores tenemos? ¿O qué? ¿Cuál es el caso
que se presenta para tener argumentos para esperar un rally o un rebote para cierre de año. Pues bueno, primero que nada, el pesimismo. Cuando el mercado suele castigar consensos, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la mayoría de los participantes del mercado están como de un lado o inclinados de un lado, ya sea de la parte alcista o de la parte bajista, normalmente el mercado suele hacer lo opuesto después de un tiempo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente este es un negocio en el cual la mayoría pierde y la minoría gana. ¿Por qué? Porque castiga precisamente el consenso. Si todo el mundo se basara en lo que sale en las noticias, si todo el mundo se basara en las opiniones y en lo que es información pública, pues sería muy fácil, porque todo el mundo tendría razón, pero no es así de sencillo. Y caso es este que les comento del día de ayer. La teoría te diría, pues vende, porque pues es la mala noticia, ¿no? Y el mercado rebota. Entonces se dan sucesos donde malas noticias hacen rebotar el mercado, o al revés, buenas noticias hacen caer el mercado. Entonces, cuando hay un pesimismo extremo, normalmente suele coincidir con pisos importantes del mercado, y es lo que hemos visto. Las lecturas que hemos visto en cuestión del pesimismo reportado por los inversionistas, por los fund managers y demás, pues ha sido no visto desde el 2008, 2009, cuando fue la crisis del 2000 de la subprime. Ya ni digamos de la crisis de la pandemia, o sea, todavía es comparable con la parte de la crisis hipotecaria. Entonces, pues evidentemente es demasiado pesimismo, demasiado miedo. ¿Y dónde se ve reflejado ese miedo? ¿Dónde se ve materializado ya viéndolo en instrumentos financieros? Hay un mercado que es el de opciones, el de derivados financieros. Y las opciones son como una especie de seguro. O sea, básicamente la gente, cuando quiere protegerse ante algún suceso, como por ejemplo tú tienes tu coche y quieres protegerte por si chocas y que se cubran los daños, pues adquieres un seguro, ¿sale? Entonces pagas una prima y si sucede eso, pues ya estás protegido y ya nada más pagas el deducible. Si no sucede, pues bueno, nada más perdiste la prima. Para el caso de los mercados es exactamente lo mismo. Hay instrumentos que son las opciones financieras que te sirven para efectos de cubrirte ante un riesgo. Y en esta época, acá podemos ver en la línea cómo se han disparado brutalmente las opciones tipo put, que son opciones de cobertura para efectos de, si el mercado se cae, que puedan tener cobertura los inversionistas. Pero ¿qué está denotando este máximo en el volumen de opciones? Está denotando que todo el mundo se estaba protegiendo. Todo el mundo está buscando adquirir coberturas, o todo el mundo está esperando este suceso. Entonces nuevamente se repite esta parte de que está inclinada o está sesgada la opinión hacia solamente un lado. ¿Y esto por qué es relevante o qué tendría que ver con un rebote del mercado? Pues se liga directamente con lo que pasó ayer. Ayer, como les comento, hubo un rango muy importante en el mercado. De menos 2% se fue a más 3%. Entonces, que terminó en un 5.55 del mínimo al máximo. Y estos rangos que llega a tener el mercado no son normales. Vean, esto no se veía pues solamente en la pandemia. En el piso de la pandemia se ocupaban esos rangos tan fuertes. ¿Y qué significan esos rangos o cómo podríamos interpretarlos? Pues vean. No es nuevo, ya había sucedido, pero tampoco es algo usual, no es algo normal. ¿Cuándo sucedió antes de ayer? Pues sucedió 4 veces. Y vean, 2 veces pasó en el piso del 2020, una vez pasó en el piso del 2019 y una vez pasó justo en el piso del 2008. O sea, estos movimientos tan fuertes donde el pesimismo es extremo, todo el mundo se cubre, y después sale una mala noticia, el mercado se desploma y luego se revierte completamente y se regresa positivo con un muy fuerte volumen. Estadísticamente, históricamente ha sucedido en los pisos más fuertes de cada crisis o de cada bear market, de cada mercado bajista. Entonces, pues ese es, por supuesto, otro argumento u otra cosa que se alinea para efectos de esperar un rebote para cierre de año. Además, otra cosa que está ligada con esta parte de lo que les comentaba de las opciones, está el famoso efecto de short squeeze. El short squeeze, ¿qué quiere decir? Cuando mucha gente está vendiendo en corto, ellos se adelantaron para protegerse y vendieron previamente el instrumento, esperando a que se caiga más y después comprarlo más barato. Es la forma de ganar dinero cuando el mercado cae. ¿Qué es lo que sucede si el mercado por alguna situación rebota? Ellos empiezan a ver pérdidas en sus posiciones, y entonces lo que tienen que hacer para cubrir esas pérdidas es
hacer la operación contraria. Entonces, en lugar de vender, ahora tienen que comprar y eso empuja más el precio. Eso es el short squeeze. Es como que exprimen a los cortos, ¿sale? Entonces, también eso es parte de por qué vimos el movimiento tan fuerte de ayer. Estuvieron exprimiendo a muchos cortos. Ahora, otro punto relevante a destacar en este caso del rebote para fin de año, el rally para fin de año, es precisamente la ciclicidad del mercado. Ya lo hemos venido comentando también. Acá en esta gráfica podemos observar la estadística de noviembre, de octubre, noviembre y diciembre en diferentes temporalidades. O sea, desde 1950 al 2021, de los últimos 20 años, de los últimos 10 años, y hay una estadística que ya es muy específica, adaptada a lo que estamos viviendo ahorita, que son los años de elecciones intermedias en Estados Unidos, que es la última, es la amarilla. Entonces, en todas las muestras y bajo todas las situaciones o supuestos, los 3 meses siempre son alcistas para el mercado, desde octubre, noviembre y diciembre. Entonces, eso es otra parte de la ciclicidad. Y máxime, si venimos de los primeros 9 meses tan malos como los que hemos vivido. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el mercado se cae así? Cuando el mercado cae a niveles de los que hemos visto. Ahorita el S&P 500 está por el menos 25%, menos 26%. El Nasdaq todavía sigue cercano al menos 30% en estos primeros 9 meses y cacho. Pero vean, ya ha sucedido, obviamente hemos platicado también de la ciclicidad del mercado. Los mercados bajistas suelen pasar, si no es por una situación, es por otra. O sea, si no son los chinos, son los americanos, y si no es una pandemia, es un tema hipotecario, lo que sea, es un tema cíclico. Lo que estamos viviendo ahora tampoco es nuevo, se ha visto a lo largo de la historia del mercado varias veces. Pero vean, desde 1974 hasta a 1960, o sea, diferentes intervalos de tiempo, el mercado ha llegado a presentar minusvalías similares a las que está presentando ahorita. En algunas ocasiones mayores, en algunas ocasiones menores. Pero ¿qué es lo que pasa después de un periodo tan bajista? Esto es el corte de septiembre. Ahorita todavía no cierra octubre, pero el corte de septiembre, por ejemplo, ha llegado a caer desde el 34% hasta el 10%. Ahorita en este año, al corte de septiembre, cayó el 25%. Pero quiero que vean qué es lo que pasa en el siguiente trimestre. En el siguiente trimestre, o sea, el fin de trimestre del año, en todas las muestras, excepto 2008, y ahorita hacemos a un lado 2008, todos los años ha rebotado el mercado el último trimestre. Todos los años ha rebotado en promedio, ¿cuánto? En promedio casi 8%. ¿Y qué es lo que pasa en los siguientes 2 trimestres? Ha rebotado en promedio 16%. ¿Y qué es lo que pasa el siguiente año? Ha rebotado en promedio 25%. Entonces, siempre les he comentado, lo he platicado con algunos clientes también, vean, hay diferentes motivos por los cuales uno pierda dinero en el mercado. Principalmente yo vería 2. Uno es porque no tienes no conoces el desempeño o los ciclos del mercado, no entiendes cuál es el funcionamiento y pues bueno, vendes cuando es el piso y compras cuando es el techo, etcétera, o no estás bien asesorado, que creo que esto es la gran mayoría. Y el segundo punto sería una falta de liquidez. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que pasa? Que una persona está invertida en el mercado, está completamente al tanto de los ciclos, conoce el comportamiento, está bien asesorado y demás, y entiende que estos momentos, o momentos como los de ahorita, son oportunidades pues muy importantes para comprar. O sea, ahorita la cuestión no es salir del mercado, ahorita la cuestión es mantenerse o comprar, porque pues dado todo lo que estamos platicando, pues estos nichos de oportunidad pues no se repiten muy a menudo, ¿sale? Pero ¿qué pasa si a pesar de que el cliente o el inversionista conoce todo esto, le coincide con algún evento externo, algún evento que afecta su economía familiar, personal y demás? Se quedó sin trabajo, su negocio no va bien, etcétera. Entonces necesita el dinero y entonces te dice, bueno, pues es que sé que es oportunidad de compra ahorita, sé que debería de entrar con más o mantenerme, pero no tengo dinero. Entonces ese sería el único motivo por el cual, y es el tema de la iliquidez, por el cual se podría materializar. Si no, lo peor que puede pasar es que te tome un poco más de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, ahí está la estadística. Pero ahora, viene otro tema muy importante. Después de una bajada en el mercado, como lo que hemos visto ahorita, a veces son cortas, como el 2020, nada más duró 3 meses y después se recuperó el mercado. A veces son largas, como el 2000, en las .com el mercado tardó bastante en recuperarse. En el 2009 también, y ahorita pues ya llevamos casi un año. Después de poder sobrevivir a ese mercado bajista, ahí lo importante es no desapegarse del índice, no desapegarse de los mercados.
Porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando el S&P 500 se cae el 30%, el 20%, el promedio de los manejadores, el promedio de los inversionistas cae el 50 o el 60%. ¿Por qué? Porque la mayoría lo que busca es futurearle y tratar de comprar aquella empresa que va a ser el siguiente Amazon, el siguiente Apple, el siguiente Facebook. Y entonces tú no le haces caso a la muestra del S&P. Tú no diversificas. Tú dices, no, yo concentro mi portafolio en 3 acciones, en 4 acciones. Y te aseguro que se cae el mercado 30 y tú te caes el doble o más. ¿Y qué es lo que pasa después? El mercado siempre se recupera. Se recupera el mercado y ¿qué es lo que pasa con este promedio de inversionistas? No se recupera. Y entonces, por eso es que la mayoría no logra batir al S&P 500. ¿Cuál es la estrategia que nosotros ocupamos? Nosotros no nos desapegamos del índice, no nos desapegamos del benchmark, porque es muy importante estar correlacionado y por eso es la parte de la diversificación sectorial y el manejo del efectivo y demás. ¿Cuál es la premisa? Que si el mercado está a la baja, bajemos menos que el mercado o igual que el mercado. Para que cuando el mercado se rebote, sabiendo provisionar bien el efectivo, nosotros podemos tener movimientos mucho más acelerados y recuperarnos más rápido que el mercado. Eso es lo importante. Ahora, no se trata que después ya haces la primera parte bien, te vas alineando con el mercado, no caes más que él y demás, el mercado toca piso, se empieza a recuperar el mercado y ya llega, digamos, a tablas y la inversión está a tablas y entonces te sales. Porque entonces ese sería el segundo error que podrías cometer. ¿Por qué? Porque somos tolerantes con la bajada y somos intolerantes con la subida. Si ya vino un ciclo bajista y ya lo tuvimos y ya lo sobrevivimos, lo sobrellevamos y empezamos a rebotar, ahora déjalo correr, porque después de un ciclo bajista, aquí está la estadística. 3 meses después, 6 meses después, 1 año después, el mercado siempre sube. Entonces, habría que ver, no solamente esperar a que estés en números verdes, sino que tengas muy buenas utilidades, ¿no? Y entonces sí, pues ser paciente con ese rally. Y un tercer factor, o un último factor más bien para el caso alcista es lo que estamos viviendo actualmente en las elecciones intermedias. Vean, esta es la ciclicidad que ocurre siempre que hay elecciones intermedias en Estados Unidos. No importa que sea ganador republicano o demócrata, el mercado suele tener volatilidad, suele caer en septiembre, en agosto, septiembre, y suele hacer piso en octubre. Ahora, esa línea azul que ustedes pueden ver muestra completamente la ciclicidad. Vean cómo comienza el año bien y después se viene para abajo. La línea roja es lo que hemos vivido en el 2022, sí está un poco alineada al promedio, aunque se desalineó precisamente en estos últimos meses, ha caído más de lo que normalmente cae el mercado, pero después, ¿qué pasa históricamente? Desde octubre empieza un rally muy importante que suele tomar 2 años a partir de las elecciones intermedias. Ahorita sabemos que las preferencias están con Trump. Trump es muy pro bolsa, Trump es muy pro Wall Street, ¿vale? Y ahorita parte de los indicadores por los cuales no es muy querido Joe Biden, aparte de porque el americano promedio piensa que manejó mal el COVID, piensa que está haciendo mal las cosas con Ucrania y con Rusia, también es un barómetro el mercado financiero, porque pues allá, como la cultura bursátil es más grande, pues el tener mercado tan castigado en todo el año, pues le pega al promedio de la población, ¿no? Entonces, este es otro factor, la ciclicidad que tiene el mercado en todos los años de elecciones intermedias. Entonces, pues bueno, esa es la expectativa para el cierre de año. Por eso es que nosotros ahorita, pues bueno, estamos buscando, o hemos buscado a lo largo del año, estar manejando esa liquidez, ese manejo del efectivo y demás, para efectos de poder promediar en momentos en los cuales el mercado pues genera pues pisos interesantes como estos y pues con todo el antecedente que ya comentamos. Hay que tener paciencia con este último trimestre y no solamente les digo llegar a un objetivo de estar mejor que el mercado o estar verde en el año, sino un objetivo pues de estar muy arriba, ¿no? Porque hay que ser ahora tolerantes con esa subida. Y este es el resumen del year to date, y es lo que les comentaba. Vean, el S&P está por el 24% de minusvalía en lo que va del año. El Nasdaq ya está cerca del 34% de minusvalía, el Dow ha sido más defensivo, 17%, el Russell menos 24%, el IWC, que es las microcaps, menos 25%, el VIX, pues bueno, la volatilidad se ha disparado, evidentemente 85% ha subido,
El West Texas Intermediate, el petróleo, que es lo que hemos comentado, llegó a estar en el año más del 60% y ahorita está 13%, se ha desacelerado bastante. El dólar index ha sido el gran ganador en el año, ¿no? Y por ahí también, pues es una clave que el dólar index empiece a caer, es decir, el dólar americano contra todas las divisas importantes o las divisas más grandes, que empieza a desacelerarse. Y esto se va a materializar cuando las tasas de interés ya toquen techo. ¿Y cuándo se espera que haga eso? Pues ya este año. Se espera que este año las tasas de interés ya hayan tocado techo y ya empiecen a desacelerarse para el siguiente año. Por lo tanto, el dólar se empieza a desinflar también y por lo tanto, pues el mercado tenga este rally que estamos hablando. El peso contra el dólar ha tenido ganancia en lo que va del año del 2%. Ya dijimos por qué. Es básicamente porque México paga 7% más que Estados Unidos y ese diferencial de puntos de puntos de interés o de puntos base, puntos porcentuales, pues hace más atractiva la deuda mexicana y por supuesto la moneda mexicana. La bolsa mexicana en dólares menos 8%, en pesos menos 14%, los bonos menos 31%, es lo que les digo también, es otra estadística, o sea, y es un año que ha roto todas las estadísticas habidas y por haber, porque hay un portafolio modelo que se siguen que es 60-40 en cuestión de la inversión que pongan en acciones y la inversión que pongan en renta fija o en bonos. Históricamente, pues el promedio es muy positivo, sí llega a tener años negativos, pero es muy poco común que en un año pierda tanto la bolsa como los bonos. Se ha dado muy pocas veces en la historia y este año ya se ha dado. Tanto los bonos como las acciones han tenido minusvalía. El oro también minusvalía, menos 10%, y el Bitcoin, por supuesto, que está amarrado completamente con el mercado, menos 60%.